Muchas gracias. Entonces, muy buenas noches para todos. Antes de que iniciemos nuestra segunda parte de nuestra guía de ciudadanía laboral, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, muchachos, con respecto al tema que vimos la sesión pasada, es decir, ayer? ¿Hay alguna duda con respecto a lo que tocamos? ¿Quedó algo que de pronto no tengamos como muy claro? Bueno, entonces les voy a hacer la sugerencia. Entonces, para mañana las personas que no han entregado la guía 1, entonces por favor tratemos de ponernos al día y tenemos plazo hasta el domingo 27 para dejar al día lo que es la guía número 2. Una de las cosas que me estaba hablando con uno de sus compañeros ahorita es que estoy tratando de que todo lo que veamos dentro de la sesión esté relacionado a cómo podemos nosotros contestar la guía, lo que nos están preguntando y con eso hacer más fácil la resolución de lo que nos están preguntando. Siendo así, vamos a seguir hoy y vamos a revisar una presentación que ustedes ya tienen en su WhatsApp. Se las envié esta misma tarde con el link de conexión, que es lo que está relacionado con los temas que vamos a ver en la guía. Entonces vamos a mirar a ver si esto me deja compartir en este momento. ¿Qué es esto? Permítanme un momento. Esto no me deja compartir. A ver, esta es. Bueno, muchachos, ¿están viendo la presentación? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, el día de ayer vimos derechos individuales, aunque se mezclaron algunas cosas entre ciudadanía laboral y derechos colectivos, ¿sí? Pero pues aquí los derechos individuales los estábamos tratando dentro de lo que era el contrato laboral, dentro de lo que eran nuestros derechos, la importancia misma de la ciudadanía laboral, pero hoy ya atendemos a la ciudadanía laboral desde derechos colectivos y los derechos colectivos se empiezan a, a ver como tal desde lo que conocemos como asociaciones o sindicatos, en donde un grupo de trabajadores se une, ¿para qué? Para garantizar los derechos de los trabajadores de una empresa, ¿sí? Ese es como el fin de lo que tenemos. Ya vamos a mirar. Entonces, por ejemplo, aquí dice que los sindicatos son organizaciones que agrupan a trabajadores con el objetivo de ¿qué? De defender sus derechos laborales y mejorar sus condiciones de trabajo. Ellos tienen un papel fundamental en la sociedad moderna, ya que actúan como intermediarios entre los trabajadores y los empleadores, buscando que un equilibrio justo con la relación laboral. Entonces, ahora, listo, pero resulta, acontece que es que como que hay varios sindicatos y cómo se organiza esto. Entonces tenemos uno que es por actividad económica. Entonces, dependiendo de la empresa y ellos trabajan en una sola empresa, entonces, por ejemplo, nosotros que trabajamos en este grupo, ¿sí? Hacemos parte de una empresa y es nuestro sindicato. El sindicato de industria son los trabajadores de diferentes empresas, pero en el mismo sector. Entonces, todas las personas que estudien lo que ustedes están estudiando, pero que están en otras empresas, nosotros nos podríamos agrupar con ellas, ¿sí? Y podríamos hacer un sindicato denominado como de industria, o los gremiales, que son los trabajadores de un mismo oficio o profesión. Por ejemplo, en mi caso, yo me puedo agremiar con varios comunicadores de la zona y generar un sindicato o una asociación. También tenemos por ámbitos territoriales, entonces
actúan en una ciudad o municipio, regionales, entonces ya estamos hablando de la región o el departamento, y hay otros que son a nivel nacional. También tenemos por afiliación, entonces, de trabajadores que agrupan a los empleados, y hay otros que es en el caso, como estaría yo con mi restaurante Cosita Rica, que nos agruparíamos empleadores para negociar con trabajadores. También se puede hacer un sindicato de empleadores. Obviamente yo no voy a hacer un sindicato en mi misma empresa. Yo voy a hacer un sindicato de personas dueñas de restaurantes, ¿sí? Porque alguien también tiene que defendernos a nosotros. Y por finalidad, entonces, unos pueden buscar mejoras laborales, otras que son las políticas que se incluyen en decisiones políticas cuando estamos haciendo reformas laborales y demás, o de servicios que ofrecen asistencia legal y otros beneficios. Hasta ahí está claro cómo se clasifican los sindicatos y cómo ellos ayudan y cómo dentro de, si usted está en una región, entonces, por ejemplo, yo puedo formar un sindicato de comunicadores del Magdalena Centro, por decir sí, y aquí estoy utilizando tanto por actividad económica como por ámbito territorial, o sea, lo estoy delimitando. Yo puedo utilizar esas dos. Asimismo, puedo ir utilizando las 3 o las 4 dentro de lo que yo busque para poder abarcar más. ¿Cómo se crea un sindicato? Entonces, mínimo tenemos que tener 25 trabajadores. Se debe tener una redacción de un documento que defina cuál es la misión, la visión y las normas internas de este sindicato, incluyendo el procedimiento para la elección de líderes. ¿Y cuál es el objetivo de un sindicato? Primero, defender los derechos laborales. En la negociación colectiva, facilitar acuerdos sobre salarios y condiciones laborales entre quienes, entre los empleadores y los trabajadores. Hay una representación, que es actuar como intermediarios, estabilidad laboral, promover seguridad en el empleo y prevenir despidos injustificados, formación y educación, ofrecer programas de capacitación para el desarrollo profesional, y solidaridad y apoyo mutuo, que es fomentar un sentido de comunidad entre los trabajadores. Ahora, vamos a hablar de cómo se defienden los derechos laborales, ¿sí? ¿Qué necesitamos y qué es la negociación colectiva? Entonces, los derechos fundamentales, los sindicatos defienden los derechos fundamentales de los trabajadores, como el derecho a la seguridad laboral, a la salud ocupacional, al salario mínimo, a una jornada laboral, a unas vacaciones y a una libertad sindical. Por otra parte, hablamos de la negociación colectiva, que es un proceso que yo tengo y que es fundamental, en el que los sindicatos representan a los trabajadores para negociar con los empleadores las condiciones laborales. El tercer punto son los beneficios para los trabajadores. Los sindicatos ayudan a los trabajadores a ¿qué? A obtener mejores salarios, beneficios, horarios de trabajo más flexibles, mejores condiciones de seguridad laboral y un ambiente de trabajo más equitativo y justo. Y también hay un fortalecimiento a la democracia laboral, porque los sindicatos ayudan a ¿qué? A permitir que los trabajadores tengan una voz en las decisiones que afectan sus vidas laborales. Hasta ahí vamos entendiendo un poquito acerca de los sindicatos. Sí, señora. Listo, entonces ahora tengo para decirles que resulta, acontece que un sindicato, bueno, aparte para garantizar y para que nos ayude, uno cuando forma un sindicato y cuando quiere luchar por algo que está pasando, entonces les voy a poner un ejemplo y volvemos al restaurante mío, al restaurante Tu Cosita Rica. Entonces, resulta que ustedes hacen parte de ese restaurante, pero yo llevo, y la mayoría llevan conmigo, 1 año y medio. Durante ese 1 año y medio, yo no les he subido el sueldo, yo no les he dado dotación, ¿sí? No he cumplido con muchas cosas que la ley me exige a mí. Entonces el sindicato, digamos que fuéramos 30 personas que hacen parte del sindicato,
llega y me escribe y me dice, doña Ivonne, nosotros habíamos llegado a un acuerdo porque uno generalmente año a año hace como reestructuración y dice, listo, apenas a usted se le cumpla el año, hay que subirle el sueldo, hay que pagarle ciertas cosas, ¿sí? Y resulta, acontece que yo me comprometí a subirlo y se me olvidó. Cosas que pasan, uno tiene muchas cosas que hacer y a mí se me olvidó subirles el sueldo, se me olvidó darles dotación, se me olvidó estos últimos meses pagarle la ARL, así, cositas pequeñas que se le olvidan a uno. Entonces el sindicato, ¿qué hace? El sindicato, mis amores, llega y me dice, y me llama, y me escribe, señor Ivonne, necesitamos hablar con usted. Yo, sí, les doy cita para dentro de 20 días porque soy una mujer muy ocupada. Listo. Pasan los 20 días y nos sentamos. Obviamente usted no se va a sentar con todo el sindicato ni con todos sus trabajadores. Usted se sienta con los representantes legales, ¿sí? Pero como tal, usted, cuando va a llegar a algo que se llama un convenio colectivo o hacer una negociación, tiene que tener claro qué vamos a pedir, ¿sí? Que no le pase lo que les pasó a mis aprendientes. Por ejemplo, ¿ustedes qué le pedirían al SENA como estudiantes virtuales que les pudiera dar? Edward, ¿qué le gustaría? O sea, si usted pudiera hacer una petición, ¿qué le pediría al SENA dentro de su formación? ¿Qué le gustaría que le diera? Doctora, no sabría qué decirle. No, usted no sabría qué pedirle al SENA. Listo, Gabriela, ¿usted qué le pediría al SENA? Le pedirían, por ejemplo, más internet, le pedirían horarios más flexibles. Pueden pedir lo que quieran. Bueno, instructora, yo le pediría de pronto más flexibilidad cuando van a otorgar los subsidios, porque aunque en mi caso yo soy empleada, por eso pues ya no puedo aplicar a ningún otro subsidio, aunque cumpla con otros requisitos. ¿Quién la manda a ser pudiente, Gabriela? Sí, con el mínimo, pero bueno. Eduardo, ¿usted qué quiere pedir? Pero usted dijo pedir, de pedir se puede pedir lo que uno quiera. Exactamente, es que es eso. O sea, dentro de lo que vamos a hacer con este ejercicio, ya se van a dar cuenta cuando yo les digo, vamos a pedir, ¿sí? Entonces, Eduardo, ¿usted qué pediría? Pues yo pediría acceso a internet. Listo. Ingrid, ¿qué necesita? Que nos den más intentos para subir las evidencias, porque a veces No, uno se confunde. No me preocupe que yo le doy todas las que quiera y no le voy a cobrar. Y bueno, María, ¿usted qué quiere? Pues yo también estoy de acuerdo con lo que dice Gabriela. Tal vez sería como un apoyo de sostenimiento, algo que sea más asequible, tal vez que uno necesite, no, que la manera de conectarme no tengo un computador o de pronto en cuanto a la red y es. Listo. Entonces, miren, listo, digamos, vamos a mandar esa solicitud. Yo ya llego, entonces le voy a decir, listo, a las que pidieron flexibilidad y acceso a internet, fácil, les vamos a dar una tarjeta de 2,000 pesos para que puedan tener datos. ¿Sí o no? Yo les estoy dando el acceso a internet. ¿Sí o no? Niñas, niños, le estoy dando una tarjeta con acceso a internet, un plan de datos de 2,000 pesos cada mes. Bueno, ¿Les ahí tendríamos funciona? nosotros especificar cuál es Ah, el valor allá, o la cobertura que necesitamos. exactamente. Y a Ingrid, pues fácil, mamita, no se preocupe. No, pero es que ahí es donde nosotros vamos a entrar y vamos a mirar la importancia que tiene la negociación colectiva y cuando yo llego a
hablar con el jefe, usted debe saber muy bien qué va a pedir, porque mire que algunas veces uno pide cosas y uno es lo que ustedes estaban pidiendo y otro lo que yo me imaginé cuando los estaba escuchando. Yo llegué, no, pues les doy un plan de datos de 2.000 a cada uno, no importa que trabajen o no trabajen, ahí está, ya ahí tienen datos, porque como no fuimos claros a la hora de pedir, entonces eso es pieza fundamental dentro de un convenio, dentro de una negociación colectiva. Cuando vamos a empezar una negociación colectiva, tenemos que tener claro qué vamos a pedir y cómo lo vamos a pedir, ¿sí? Suena chévere, pero pues es la verdad, ¿sí? Entonces, yo quiero más posibilidades a la hora de tener internet y me gustaría que hubiera un subsidio para las personas que, aunque tienen un trabajo, ¿sí? Puedan acceder única y exclusivamente a datos, pueden ser 20.000 pesos. Y con eso ya tenemos un margen, porque es que hay otros que tienen un subsidio de 50.000, de no sé qué. Entonces, listo, de nosotros no sería tan alto, pero sí es un subsidio que nos puede ayudar o nos ayuda a mitigar de alguna forma. ¿Sí o no? Que puede funcionar. Entonces, es cuestión de saber pedir las cosas. Y eso funciona para todo, no solamente en el campo laboral. Una cosa es lo que uno pide y otra cosa es lo que el otro le interpreta. Entonces hay que saber pedir y hay que ser claro con lo que se tiene. Claro con este pedacito y cuando uno va a negociar, y eso es pieza fundamental en las negociaciones, porque si yo no tengo claro qué voy a negociar, hasta qué punto puedo bajarme, entonces, por ejemplo, el gobierno dice vamos a subir el salario mínimo y él dice que va a subir el 8%. Y resulta, acontece que el gremio de los sindicatos y de los comerciantes y todos los que están negociando tienen claro que van con el 17%. Tenemos que subir eso. Listo, nos sentamos a negociar. El gobierno tiene claro por qué va a subir el 8%. Y nosotros como trabajadores o como sindicalistas representantes sabemos por qué estamos pidiendo el 17%. Ténganlo por seguro que en una negociación, primero hay que tener claro qué queremos. Segundo, tenemos que saber qué vamos a negociar. Por eso las personas que van a llegar a la negociación deben conocer muy bien las necesidades del entorno, ¿sí? Porque si no, es como si yo llego y los voy a mandar a ustedes a negociar acerca de yogures y ninguno tiene ni idea de un yogur. O sea, sí, uno va mirando pero téngalo por seguro que la primera vez a usted lo van a tumbar, quiera o no quiera, ¿sí? O fue muy de buenas pues que no lo tumbaron, pero como tal, uno tiene que conocer las necesidades y ese es el papel también de un sindicato, que tiene que saber muy bien qué es lo que le está pasando a sus trabajadores, a la gente a la cual está protegiendo y por la cual está velando sus derechos. Entonces es ahí donde el sindicato dice, vamos a trabajar en esto, el gobierno o el Estado o con quien uno esté negociando en ese momento o con el empleador, listo, yo propongo esto, usted propone esto. En una negociación, y pasa en la vida real, alguien tiene que ceder. Y siempre hay alguien que cede más que otro, ¿sí? Entonces eso no es que 50 y 50, no. Aquí alguien va a ceder un poquito más, pero se va a llegar a un acuerdo y esa es la posibilidad de que se llegue a un acuerdo. Ese es el punto que estamos buscando y que se necesita, como para hacerlo con palabras un poquito más castizas y no como con tanta cháchara. A ver, ¿dónde están? Aquí vamos a mirar ya. Ok, entonces aquí ya vamos a llegar a la negociación colectiva y es el proceso mediante el cual los sindicatos y los empleadores discuten y acuerdan condiciones laborales y derechos. Entonces, la finalidad, mejorar condiciones laborales, promover estabilidad en relaciones laborales y facilitar la resolución pacífica de los conflictos.
hay negociaciones individuales, que es entre un trabajador y su empleador sobre condiciones específicas, es decir, puede ser sobre mi contrato, o hay negociaciones colectivas entre sindicatos, empleadores, para acordar condiciones laborales en general. Entonces hay características de negociaciones: la bilateral, que es donde se involucran representantes de trabajadores y empleadores; la formal, que se lleve a cabo siguiendo procedimientos ya establecidos; la regulada, que debe respetar las leyes laborales vigentes; y el objetivo común busca mejorar condiciones del trabajo y los beneficios para los trabajadores. Y establece un proceso de diálogo y de revisión de acuerdos. Se habla acerca de la promoción de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y ella fomenta la negociación colectiva como un derecho fundamental, buscando que haya mejores condiciones laborales, establecer un marco para la paz social y proteger los derechos de los trabajadores. Entonces aquí, ya cuando hemos hablado, negociado y demás, vamos a llegar a lo que se conoce como un convenio colectivo. Entonces, este es un acuerdo formal entre un sindicato y un empleador. O sea, cuando ya tuvimos la discusión, ya supimos qué vamos a pedir, cuando alguno de los dos se dio, llegamos y buscamos y tenemos un acuerdo. El propósito principal de este convenio es asegurar la estabilidad en la relación laboral, garantizando derechos y obligaciones claras para ambas partes, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de lo que todos ustedes pueden hacer, y si ustedes quieren, lo pueden realizar, que es la libertad sindical. Entonces, tenemos el derecho a la asociación, que es en el artículo 39 de la Constitución Política, y tenemos los convenios 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que habla que la libertad sindical es un derecho fundamental, que lo protege al derecho de los trabajadores a unirse libremente a sindicatos o formarlos. Hay una protección legal. La libertad sindical está protegida por la ley y los tratados internacionales. La libertad sindical es fundamental para la democracia, ya que permite que nosotros, los trabajadores, tengamos voz en las decisiones que afectan sus vidas laborales. Y la libertad sindical contribuye a la igualdad y la justicia social. Ahora les voy a contar un poquito del conflicto laboral. El conflicto laboral es el desacuerdo entre empleados y empleadores, o entre los mismos empleados que surgen en el entorno de trabajo por cuestiones como condiciones laborales, salarios, despidos o incumplimientos de contrato. Esto generalmente es lo que da pie para que nosotros llamemos a nuestro jefe, hagamos un debido proceso, ¿sí? Podamos realizar todo lo que les expliqué dentro de. Dentro de los conflictos laborales se pueden clasificar en individuales como colectivos. Los individuales pues me afectan solamente a mí y están relacionados a condiciones de trabajo particular, o sea, los míos. Y los colectivos involucran a un grupo de empleados y están relacionados con temas de convenios colectivos o condiciones generales de trabajo. Para resolverlos se utilizan métodos como los que ya hablamos: negociaciones, mediación, huelgas o demandas laborales, y aquí es donde vamos a hablar de esta, que es la última, y es el derecho a la huelga. Ustedes, después de todo lo que hemos visto, pueden hacer una huelga. Ustedes me pueden hacer huelga en este momento o me pueden hacer huelga la próxima clase, porque no están entendiendo lo que estamos diciendo, porque esa instructora habla muy rápido, porque es que es muy complicado. ¿Ustedes me pueden montar una huelga? ¿Sí o no? Gabriela, ¿me va a montar sindicato? Pues yo creería que sí sería posible, pero que primero debe haber como unos requisitos antes de llegar hasta la huelga. No, Que pero ya usted se ya, no, usted ya se cansó de mí, y dijo, no, ya, vamos a montarle sindicato, organizamos todo, habla con todos sus compañeros y ninguno entra dentro de 8 días. ¿Se puede? Pues yo creería que sí. María, ¿se le une a Gabriela y al sindicato
o no me hace sindicato. Ay, no. No, pero sí. Bueno, al fin, ¿qué? ¿Me hace o no me? ¿Se le une a Gabriela o está solidaria conmigo y no me hace sindicato? Ni me hace huelga. Me uno a mi compañera Gabriela. Son dañinas, ¿no? Bueno, Edward, ¿usted está conmigo o con esas damas? Creo que si no estoy mal, ayer hablamos sobre algo que decía de dignidad humana. Creo que me uno al sindicato. Ah, sí. Bueno, Ingrid, ¿usted está conmigo o está con ellos? Ingrid, por favor, diga que está conmigo. Escriba. Estoy con ellos. No, definitivamente. Menos mal yo soy la que califico, ¿no? Bueno, ya les voy a explicar que sí pueden hacer la huelga, pero no así como creen, ¿sí? Porque si no, o sea, si la van a hacer así como ustedes la están pintando, resulta, acontece que yo se las puedo, pues, volver una nada, porque lo que decía Gabriela es cierto. Es el derecho de los trabajadores a suspender sus labores colectivamente, ¿sí? Para exigir que mejoras en condiciones laborales o reclamar el incumplimiento de acuerdos. Es un último recurso para poder lograr la protección de los derechos, ¿sí? Entonces, para que ustedes puedan ejercerlo o para poder hacer una huelga, primero debe ser votada por la mayoría de los trabajadores. Digamos que aquí estaban la mayoría. Tiene que haber un preaviso de 10 días a las autoridades, es decir, a mí. Permitido solo para conflictos colectivos. Bueno, sí, ustedes sí. Y prohibido en servicios esenciales como salud, energía y demás, porque pues hay un mínimo vital. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las normas que la amparan? Nacionalmente, el artículo 56 de la Constitución y el Código Sustantivo del Trabajo. Y dentro de las internacionales está el convenio 87 y el 98 de la OIT y del PAC, el convenio de 87 y 98 que tenemos con la OIT y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de el artículo 8. Entonces, como tal, ustedes sí pueden hacer sindicato. Sin embargo, ¿cierto? Para que puedan hacer sindicato, tiene que haber la mayoría. Segundo, ustedes me tienen que notificar con 10 días de anticipación. Y discúlpenme, hoy es martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, o sea que se les está martes, miércoles, jueves, viernes. O sea, ustedes podrían volver a hacerme sindicato el viernes, de este viernes en 8. Entonces, mire que aunque las intenciones son muy buenas, y la otra cuestión es que tiene que ser de una forma pacífica, ¿sí? Uno sí le tiene que notificar al dueño de, o en este caso, a su instructora, que no están de acuerdo y que debido a que, perdón, debido a que se hizo, ustedes me escribieron, me hablaron, me dijeron, mire, bájele 3 rayitas, hable más despacio, mire qué tal cosa, y nada, y nada, y nada, ¿sí? No se llegó a un acuerdo y por aquí me entró y por aquí me salió, y yo, ay, sí, después y después, pues ya llegaron ustedes a un momento donde esta señora lo atiende a uno, pero no lo escucha, no le da soluciones y nosotros necesitamos entender y poder organizar y dejar todo cuadrado. Pero para poderme montar sindicato, me tienen que notificar con 10 días de anticipación. Estos 10 días, ¿para qué los vamos a utilizar, muchachos? Para tratar de hacer una negociación entre, por ejemplo, Edward, que fuera el vocero, y yo, para entrar a hacer una negociación, ¿sí? Y ver que se puedan dar las garantías que ustedes están pidiendo. Y si por fin a mí se me da la gana de
organizar y hacer las cosas como son. Si definitivamente en esos 10 días no pasa nada, armamos sindicatos, simplemente ustedes montan su huelga y nadie entra a clase y se deja, mire, nosotros no vamos a trabajar, no vamos a hacer esto por estas y estas. Y en algún momento alguno de los dos tiene que ceder. Para eso es utilizada la huelga. Hasta ahí, claro, todo lo que es un proceso de derechos colectivos. ¿Les queda claro ese pedacito? Lo de los derechos colectivos, muchachos, no es tan difícil. La cuestión es que, habladito así, creo yo, para mi gusto, es muchísimo más fácil entenderlos. Lo que pasa es que si uno lo ve con el material que teníamos ayer, obviamente lo que teníamos ayer tiene mucha información también, entonces como que uno tiende a confundir tantas cosas, por eso es mejor dividir la guía para que sea un poco más fácil a la hora de entender. Bueno, aquí ya les voy a presentar la guía, entonces esta es la introducción y aquí hay un listado de preguntas, todas relacionadas, muchachos, a lo que les acabo de contar. ¿Qué opinan ustedes sobre las organizaciones de los trabajos en sindicatos? Es su opinión, ¿sí? Es posible que personas con diferentes oficios y vinculadas a empresas diferentes formen parte de una sola organización sindical. Eso lo vimos dentro de las diapositivas. Nosotros hablamos también de qué era un convenio colectivo de trabajo, cuáles son los elementos fundamentales en un convenio colectivo de trabajo, qué es un conflicto de trabajo. Ahora yo les pregunto, dice aquí, hay quienes afirman que la huelga es una estrategia utilizada por los trabajadores para apoderarse de las empresas y no trabajar. ¿Ustedes creen que esto es cierto? Eduardo, ¿usted cree que esto es cierto? Que los sindicalistas se quieren apoderar de las empresas y no trabajar. Pues como se está viviendo ahorita mismo en el país, que hay un paro de madres tránsito, madres comunitarias, pienso que de pronto lo que están haciendo es velar por los derechos que de pronto no Que se le están vulnerando. le están vulnerando. Entonces, no es para apoderarse de una empresa, como se presume que los sindicatos trabajan para eso, ¿sí? O porque no quieren trabajar, ¿sí? Lo único es que cuando yo llego a una huelga, debe ser pacífica, ¿sí? O sea, no debe vulnerar los derechos de otro. Debe ser muy pacífica, nosotros, abajo la instructora Ivonne, abajo, 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 pero hasta ahí. No es que me vayan a llevar al subterráneo, no, hasta ahí, ¿sí? Y en un espacio de camaradería y de no agredir al otro. Lo que se está buscando es que pacíficamente a mí me escuche. ¿Listo? Bueno, la otra cuestión, entonces, vamos aquí. Estas preguntas son la mayoría de opinión y de cosas que ustedes tienen en las presentaciones que les envíe. ¿Cuál es la definición de libertad sindical? ¿Cómo creen ustedes que se construye conciencia para una mejor comprensión de la libertad sindical? ¿Qué normas nacionales e internacionales amparan la libertad sindical? Esas también ya se las di. ¿Qué acciones propondrían ustedes para promover el derecho de asociación sindical y la libertad sindical? ¿Cuál es el panorama de Colombia en cuanto a los derechos sindicales? ¿Qué creen ustedes dentro de donde están? ¿Sí? ¿Cómo se ve la perspectiva? ¿Cuál es la importancia de la OIT en la aplicación del derecho laboral? Pues ahí como para redondearles, la OIT es la Organización Internacional del Trabajo y viene desde 1919 velando por garantías para los trabajadores, ¿sí? ¿Cuáles son los fines de un sindicato? También ya los vimos, cómo se clasificaban los sindicatos,
cuál es la importancia de la organización sindical para la democracia, eso también hace parte de lo que usted cree, y cómo afecta a la sindicalización, la tercerización del empleo, el trabajo a destajo, las modalidades de prestación del servicio, el desempleo y el contrato a término fijo. Dentro de, ustedes se acuerdan de lo que era precarización, deslaborización, tercerización. Entonces creo que esta pregunta no es como tan extraña dentro de lo que hemos visto. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y esta es la evidencia que tenemos que colocar en el foro. Entonces, estas preguntas que ya casi están resueltas en su totalidad son las que vamos a montar en el foro. Aparte de eso, muchachos, hay una evidencia que es sobre el gráfico sobre la negociación colectiva. Entonces, en ese gráfico, ¿sí? Hay que contestar qué tipos de negociación existen, sus características, la finalidad y qué promueve la OIT respecto a la negociación colectiva que está dentro de las presentaciones que les envío. Eso es lo que tenemos que hacer, donde dice en la siguiente evidencia que dice gráfico sobre la negociación colectiva. Y después dice que hay que hacer una infografía sobre la huelga. Entonces, en la infografía es un diseño, ¿sí? En donde se contestan qué es el derecho a la huelga, cuáles son las condiciones para el ejercicio del derecho a la huelga y cuáles son las normas tanto nacionales como internacionales que amparan el derecho a la huelga. Y aquí está el link del derecho a la huelga. Eso es lo que tenemos que hacer de la guía 2. Hasta ahí, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, muy difícil, alguna duda. Instructora, qué pena, es que no entendí cómo hacer un diseño. Mira, aquí, entonces en la infografía es un diseño o es un dibujo. No, la infografía no, la anterior. Ah, bueno, espérate un momentico, es que no estoy viendo la presentación, ya me voy para allá, ya te leo, ¿listo? Dame 2 segunditos, que se me... Ah, no, esta tampoco es. Ave María, ya, aquí, listo, aquí está. ¿Dónde estoy? Aquí, listo. El gráfico. Sí, eso, ese. El gráfico sobre la negociación colectiva, ¿sí? Se usa, aquí usted lo que tiene que hacer es un gráfico en donde se evidencie, ¿sí? La negociación, cuáles son las características, esas cositas que están dentro de las diapositivas que yo les di, que les envié y volverlas un gráfico. En un gráfico plasmar eso. Entonces usted puede hacer, por ejemplo, los trabajadores, mostrar cuáles son los tipos de negociación que tienen, las características muy puntuales dentro de un gráfico y ver como la calidad y demás que tiene la negociación colectiva. Es decir, venga, yo les muestro aquí, que yo por aquí la debo tener. Díganme que sí, la tengo por acá. Mire, aquí esto es sobre la negociación, la finalidad, los tipos de negociación. Acuérdense que puede ser individual o colectiva. Aquí están las finalidades. Entonces es volver esto en gráfico, ¿sí? Hacer un gráfico. De todas formas, creo, si no estoy mal y mi memoria no me falla, hay un espacio, yo ahorita les envío como tal cuáles son las características que necesito para el gráfico, para tener como más claro ese pedacito. ¿Te parece? Para que hablemos. Bueno, señora, muchas gracias. Listo. ¿Qué otra duda tenemos con respecto a? Tenemos una infografía, un gráfico y un texto. Esas son las 3 cosas que tenemos, que nos falta. El texto, o sea, responder las preguntas es para el foro.
Y las otras dos cositas son dos evidencias más que van dentro de alguna pregunta, petición, queja, reclamo, sugerencia, dentro de. Queda claro cómo debemos luchar por nuestros derechos. Está muy complicada la guía parte 1 y parte 2. En lo personal ya todo claro. ¿Sí? Ingrid, Edward y Gabriela, ¿está claro? Perfecto. Listo, muchachos. Entonces, ahora, por favor, adelanten todo lo que tengan. Ya ahorita les voy a colocar qué deseo en el gráfico para que hablemos todos el mismo como lenguaje. Y nada, fecha máxima de entregar la guía 2 toda el 27, que es el domingo, para que yo pueda entrar a hacer que las correcciones, y si a alguien, digamos, le quedó mal o alguna cosa, pueda hacer las correcciones para poder calificar. ¿Listo? Y ya la otra semana estar tranquilitos y organizar todo lo que es guía 3 y guía 4. Listo, muchachos. Entonces, pues nada, a trabajar se dijo. Nos vemos dentro de 8 días. Tenemos formación de nuevo 28 y 29. Entonces, nos vemos el 28. Espero que les rinda. Si tienen alguna duda, por favor, me avisan. Ya todo el material está en el WhatsApp. Lo único que les estoy debiendo en este momento es la grabación del día de hoy, y el viernes les envío el material de apoyo para la resolución de la guía 3 y de la guía 4, para que vayamos adelantando, por lo menos para que tengan el material, ¿sí? Porque la guía 3 también tiene el mismo componente de esta guía 2, que es un poco larga y tiene muchas cositas que hacer. ¿Listo? Para que vayamos reconociendo por lo menos el tema. Listo, muchachos. Entonces, hasta este momento detengo la grabación.